Se carga, digamos, los galones de haberlo conseguido. Pero el peor año de la economía, o uno de los peores años de la economía argentina, que ha sido el 2020, ¿fue puramente como consecuencia de la pandemia, tal cual lo expresa el gobierno, o no? No, claramente. Argentina ha tenido lo que es el peor año de su historia en lo económico, en lo social y en lo sanitario. Para explicar que el problema no es la pandemia, sino que es Argentina, es ¿cuánto va a caer el mundo? Entre 3 y 4%. Argentina va a caer entre 11 y 12. Listo, ya está. O sea, nosotros nos fue peor que al resto. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué esta es la peor crisis económica de la historia? Porque de hecho, la peor crisis había sido la del 2002. En el 2002 la economía cayó 10,9%, con una caída en el segundo trimestre de 16%. Argentina este año va a estar cayendo entre un 11 y un 12%, con una peor caída, ¿sí?, en el año, que es la del segundo trimestre, con 19%. Por lo tanto, en términos de caída de actividad estamos peor. En términos de lo que es los indicadores sociales también estamos peor, porque en aquel momento el desempleo llegó a ubicarse en el peor momento en 25%, en 21% promedio, y hoy en realidad, cuando uno mira la tasa de desempleo corregida por el efecto desaliento, hoy la verdadera tasa de desempleo está en torno al 29%. Ese es un dato tampoco no menor. Es más, lo que tiene que ver con los indicadores sociales, los niveles de pobreza en aquel momento llegaron al 55%, ¿sí?, pero no había estos niveles de protección que hay hoy, y aún así estamos en torno al 50%. Hay 10% de indigentes, o sea, 4,5 millones de argentinos en el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que se les cobra impuestos por el 60%. O sea, el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. En Argentina hay 4,5 millones que no pueden comer, lo cual es un disparate. Y como si todo esto fuera poco, tenemos una catástrofe sanitaria. Y acá voy a decir algo muy duro, pero muy cierto. Estamos frente a un gobierno criminal, un gobierno genocida, un gobierno asesino. Porque básicamente, si hubiéramos hecho las cosas como la hizo todo el mundo en materia de coronavirus y hubiéramos sido solamente un país mediocre, tendríamos que tener básicamente 10.000 muertos por coronavirus, ¿sí? Y pasamos ya a los 42.000 muertos. Quiere decir que este gobierno, por negligencia, porque no quiso dejar de robar, porque si hacía testeos masivos, básicamente no podía robar, entonces ¿qué es lo que pasó? Terminó asesinando a 32.000 personas por negligencia. Por lo tanto, digamos, o sea, este gobierno cuando termine, porque claramente estas cosas no se pueden hacer mientras que están en el poder, porque toman todos los resortes, en especial la justicia, va a haber que denunciarlo como un gobierno genocida que comete delitos de lesa humanidad, porque no solamente... O sea, lo comparás con la dictadura, en ese término. Es peor que la dictadura. Porque, a ver, primero que los 30.000 desaparecidos nunca pueden mostrar bien la cuenta. La Secretaría de Derechos Humanos da un número que es 7.300. Por lo tanto, ya en principio tienen un primer problema con los números, ¿sí? Que nunca los pueden blanquear. Ese es el primer problema. El segundo problema es, supongamos que le creemos y que fueron 30.000. Pero fueron 30.000 ¿en qué? En 6, 7 años. Este gobierno asesinó 32.000 en un año. Entonces, digamos, por Dios, 7 años de esto sería un desastre. Entonces, a ver, no solo eso, sino que además el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por este gobierno también implica un delito de lesa humanidad. En lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, constituye un delito de lesa humanidad cuando vos haces una supresión sistemática de los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque el delito de lesa humanidad, ¿qué es? O vas contra la vida o vas contra la libertad, o sea, un asesinato o la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos haces una cuarentena cavernícola donde dejás a la gente sin ingresos, ¿sí?, y quedan totalmente desvalidos dependiendo de lo que haga el burócrata, ¿sí?, ahí pasan dos situaciones. O te resistís y morís de hambre, o alternativamente te convertís en un esclavo del Estado. Por lo tanto, digamos, también eso debería ser juzgado, ¿sí?, en esa lógica. Es más, digo, este gobierno en su tendencia asesina, digamos, o sea, además, digamos, acaba de lograr la sanción de la ley del aborto. Por lo tanto, o sea, este gobierno, digo, claramente es un gobierno que tiene un problema grave con la vida humana, por decirlo de alguna manera, y ni que hablar lo que le hizo a los jubilados, porque mientras que el gobierno dejó a todo el mundo con menores ingresos, los únicos que no se tocaron la guita fueron los políticos, y a los jubilados le quitaron 150.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto significa eso?
dentro de lo que gasta la corporación política. Es decir, no estoy hablando de lo que es el gasto en salud, el gasto en educación o el gasto en seguridad. Estoy hablando de la politiquería inmunda que tenemos. ¿Sabes cuánto es? El 10%. Es decir, sí pudieron meterle a los jubilados la mano en el bolsillo y sacarle 150.000 millones de pesos, pero no se pudieron tocar 10% la de ellos. Y después dicen que les preocupa a los jubilados. O sea, es un gobierno de mentirosos, es un gobierno de ladrones, que como no está dispuesto a dejar de robar, prefiere que la gente se muere antes de tocar el bolsillo de ellos. Hay una cosa que, si me permitís, ¿no? Que sí. Después de que pase el temblor, como se diría, no puede ocurrir. Y mira vos planteás que tendría que haber una suerte de enjuiciamiento por lesa humanidad. Respeto tu posición. Otros consideran que podría existir la figura, o sea, podría aplicar la figura de mala praxis, porque en realidad han demostrado ser unos ineptos o inútiles. Lo que no puede pasar es que no pase nada. Este es el problema, que lamentablemente, y yo debo decir que de acuerdo a todo lo que viene pasando en la Argentina en los últimos tiempos, es lo más probable que ocurra, que es que no pase nada. Si no, no podríamos explicar que tenemos todavía a Carlos Menem con una situación incierta, con una instancia que la tiene retenida la Corte Suprema, y el hombre, está bien, en estos momentos está luchando por su vida, pero tendría que haber estado preso desde hace rato. Entonces, esto es lo que yo creo, yo vislumbro que va a pasar, no solamente que va a pasar con el gobierno actual, ¿qué va a pasar con los gobiernos previos? Porque también hay que recordar que tenemos juicios contra Macri, hay juicios contra Cristina, hay juicios y procesamientos contra anteriores funcionarios. Yo creo que no va a pasar. De hecho, tenés toda una tendencia, una movida de gente que hoy están reclamando la libertad de presos políticos y le dicen en la cara al propio presidente, que dice que no le gusta que le llamen presos políticos a los que están con una situación complicada, y le dicen acá que son presos políticos. De hecho, bueno, fíjate, Milagro Sala ayer estuvo reclamando precisamente a través de... Yo ni sabía que tenía un programa de radio. Mira, Milagro Sala, que está presa, tiene un programa de radio. Y estuvo reclamando, dice, pasó un año y todavía estoy presa. Vos fíjate de qué estamos hablando, y vos me estás pidiendo que los juzguen por delitos de lesa humanidad. La verdad que me resulta muy difícil que eso de alguna forma encuentre algún eco. ¿Me entendés a dónde voy, no? Sí, pero está brillante tu argumento, Gustavo. Porque vos, fíjate, es muy importante. Vamos al inicio de tu argumento. Vos me das dos opciones. Ok, un delito de lesa humanidad o mala praxis. Está bueno el punto. Ahora, veamos la mala praxis. Punto 1. De lo que se llama el método científico. Sí, ahora, el modelo sobre el que se basa el método científico para combatir una epidemia, eso está en la parte 1 de mi reciente libro que se llama Pandenomics. ¿Sí? El modelo se llama SIR, susceptibles, infectados y removidos. Es un modelo de mediados de la década del 50 del siglo XX. Es decir, que esto, digamos, después tenés algunas mejoras, todo, pero el corazón del modelo sigue siendo el mismo. Es decir, que tiene que ver con trabajar sobre las conductas del sector privado, ya sea, digamos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, los protocolos, la higiene. Y por otro lado, si vos tenés estado de bienestar, que además se encarga de la salud, tenés que ir a estrategias de testeos masivos y de seguimiento de esos testeos. Entonces, y lo último, Argentina no hizo nada. Es decir, Argentina está entre los que menos testean en el mundo, y Argentina está entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo. Es decir, lo de Argentina es un desastre. Y esto es lo que explica que no es mala praxis, sino que es un delito de lesa humanidad, porque la pandemia arrancó 4 meses antes en el mundo. Y todos aquellos que estábamos viendo lo que pasaba en el mundo y salimos a informarlo, fuimos perseguidos por el gobierno, fuimos atacados por el gobierno, fuimos escrachados por el gobierno. Los medios de propaganda oficialista, ¿sí?, nos escrachaban a los que hablábamos, sí, claro, de la cuarentena. Nos decían los anticuarentena, decían que queríamos la muerte. El propio doctor Pedro Camp... Bueno, vos planteás que este es un gobierno que ha tratado la pandemia de esta forma y lo ha convertido, en tu criterio, en un delito de lesa humanidad, y quienes se quejaban de la cuarentena y decían que era algo que estaba mal implementado, eran tildados de asesinos
por las voces cercanas al gobierno. Exactamente, el propio doctor Pedro Can dijo que aquel que, digamos, estaba en contra de lo que él proponía, estaban a favor de la muerte. Pero ustedes fíjense lo siguiente. Miren lo que, ya que hablamos y abrimos la puertita de la pandemia, ¿no? Porque hay que recordar que veníamos hablando de economía. Sí, sí. Pero abrimos la puerta de la pandemia. Está todo enlazado, Gustavo, claramente. Pero vayamos al tema Mura, si se pandemia. escribe con matemáticas, lo podemos hacer. No, está clarísimo. Y yo sé que lo vas a demostrar y brillantemente. Pero a lo que iba es, presten atención al dilema que se encuentra el gobierno en esta semana. Habrán visto ustedes, y los televidentes también, a través de redes sociales, las imágenes impactantes, son choqueantes, ¿no? De Pinamar, ¿no? En Pinamar, toda una movida, no seamos ingenuos, Pinamar es administrado por Cambiemos, toda una movida, la policía, se difundió por todos lados de qué manera se mal comporta la sociedad y que hay que aplicar. Aparecen los infectólogos, apareció el infectólogo asesor presidencial, Eduardo López, a decir, hay que imponer el toque de queda. Presten atención al razonamiento que los quiero llevar. El presidente hoy ya está en modo electoral. Hay que recordar que, como dijiste vos, Sebas, al principio del programa, este sonido electoral, pusieron switch, modo electoral, hoy repartió ambulancias, anunció la promulgación de la ley de los jubilados y bajó línea contra Mar del Plata, porque focalizó todo en Mar del Plata, que de qué administración es, Cambiemos. Entonces, los demonios son de Cambiemos, no se habló del Partido de la Costa, no se habló de Villa Gesell, no se habló de Miramar, de Cochea, ningún otro que no sea Gregorio Maradona tampoco. Los de Cambiemos. Y ahí voy, permíteme un segundo. Entonces se encuentran frente al dilema de que tienen que, el asesor presidencial le dice hay que poner toque de queda, desde las 22 hasta no sé qué hora, a partir del 6, y hay un run, ustedes lo habrán escuchado, que a partir del día 6 va a haber un toque de queda, que van a cerrar, que van a esto.